Bienvenidos a Punto y Coma, Espacio Cultural. Agradecemos a Jesús Guerrero Campo que nos abre la puerta a esta cuarta y última jornada de la Feria Cultural Norestense, un evento que anualmente organizamos como colectivo Lucha por la Cultura, y un servidor les agradece su asistencia. Mi nombre es Guillermo Gómez y vamos a presentar a quienes en esta ocasión van a hacernos la presentación de esta obra, Violetas del Norte, ramillete de poetas neolonesas, una edición de Cataclismo Ediciones. Aquí contamos con Edgar Urteaga, el editor, a quien le agradecemos el apoyo que nos ha brindado en los últimos eventos. A Cacha, un aplauso para Ander Urteaga. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan Acacha Díaz y Carol Perales. En esta ocasión Paola Espinosa no nos pudo acompañar por causas de fuerza mayor, pero le agradecemos su disposición para esta presentación. Acacha Díaz es estudiante de Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y técnica en diseño y proyección de moda. Actualmente se desempeña como becaria en el Colegio de la Frontera Norte como apoyo académico. Además es acreedora de 2 artículos de investigación, y su línea de investigación se centra en la historia de la moda enfocada hacia la clase media. Gracias, Acacha Díaz, por acompañarnos. Un aplauso. Carol Perales es estudiante de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde actualmente cursa el 6º semestre en la licenciatura en Historia. Posee interés en los estudios sobre la fotografía como objeto y fuente de la historia, lo que le permitió cursar el diplomado en edición de fotolibros Forma y algunos reconocimientos como fotógrafa. Uno de esos reconocimientos es el certamen de las artes visuales UNL 2025. Muchas gracias, Carol, por acompañarnos. Un aplauso para Carol. Y bueno, cedo la palabra a Cacha. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, casi noches. Bueno, antes que nada, me gustaría mucho agradecer por esta invitación. La verdad no me lo esperaba, jamás me hubiese querido ayudar a presentar un libro, ¿no? También la forma que me llevó el libro fue un poco raro, ¿no? A mí nomás me lo entregaron y me dijeron, tengo un libro, y así de que, ok, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Cualquier libro es bienvenido. Y bueno, pues es Violetas del Norte, ¿no? Un ramillete de poetas neolonesas. La verdad, a mí casi nunca me había llegado pues un libro de poesía, ¿no? Creo que como estudiantes de historia de repente tendemos mucho pues a la literatura académica. No tenemos ya mucho tiempo como para leer pues poemas o cosas más de este tipo de literatura, ¿no? Algo que sí me gusta mucho es leer en voz alta a mis amigas, ¿no? Entonces, aunque no les guste tanto, pues yo le comencé a leer justo el primer poema pues a una de mis amigas, y la verdad el hacer este ejercicio se me hace muy bonito, y conforme fui avanzando pues a esta lectura, pues me di cuenta que hay muchas cosas, ¿no? Que pues desenrollar de aquí, desarrollar. En primera, es evidenciar que pues sí, hay mujeres en Nuevo León, en la historia de Nuevo León, que dejan su huella. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues la historia es sesgada. Spoiler, la historia es muy sesgada y pues muy pocas veces se le da esta visibilización. Entonces creo que pues a grandes rasgos fue lo que llegué a encontrar, ¿no? Esta evidencia de que pues sí hay mujeres aquí que escriben, que escribieron, y más que nada pues que plasmaron sus ideas y su sentimentalidad, ¿no? Y bueno, pues a primeras impresiones, ¿qué decir? Está muy fluido el libro, no es cierto, antes de avanzar, más que nada como que para empezar a desarrollar, ¿no? De que, ¿qué encontramos primero? Bueno, ya pasando un poquito a lo mejor ya al contenido del libro, porque la verdad las impresiones y la manera que nos llegó el libro fue muy similar para los dos.
Creo que es muy importante enfatizar el contexto donde se realizaron y donde nacieron estas escritoras, que es a la segunda mitad del siglo XIX. Un México inestable políticamente, en la economía apenas estaba pues posicionando. Entonces, estos asuntos de educación, tanto pública o mínimo de femenina para las niñas, es algo muy irreal. Realmente se ve un interés hasta mediados del Porfiriato, donde se empiezan a postular muchas reformas, pero como sabemos, lo que se hace en la ley y lo que se hace en la realidad es muy diferente desde entonces. Entonces, las niñas siempre se dejaron de segundo plano. Si había recursos, y a lo mucho se abrían escuelas para niñas, porque obviamente se separaban los géneros, porque cada sexo, niños y niñas, tenían una educación muy diferente, aunque fueran la misma materia. Y aquí es donde es un punto muy importante. El que se educara a una niña no significaba que se le abrieran las puertas a un conocimiento científico, un conocimiento que a lo mejor a nosotros se nos facilita mucho, sino que ellas se les educaba simplemente porque eran las madres que iban a educar a las nuevas generaciones del gobierno, que iban a ser los productores que eran necesarios dentro de la nación. Entonces, desde ahí también es muy importante que esta educación se basaba con ideales y una moral completamente católica, tomando como referencia principal pues la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esta madre inocente que solamente da la vida por su hijo, y por inocencia y necesidad materna. Ahí es donde toma mucha importancia una revista que se menciona, una serie publicada, una de las que forma parte del libro de Violetas del Norte, que es La Violeta, que esta surge en el 1887. Para este entonces sí había lectoras femeninas, claro, porque pues era obviamente las mujeres que tenían una capacidad, una familia de alto estatus, obviamente sí tenían la posibilidad de saber leer y escribir, pero las cosas que ellas leían no eran cosas escritas para mujeres, sino que no eran escritas por mujeres, sino que eran escritas por los hombres, y esta manera idealizada que querían formar a todas las niñas. Entonces, esta revista es muy importante porque es la primera que es escrita por mujeres, editada por mujeres, y tiene un equipo completamente por ellas. Y si bien hay dentro del libro poemas que van desde temas más cotidianos como el amor o como mucho sentimentalismo, cosas que a lo mejor sí se puede catalogar como femeninas, el simple hecho de que fueran escritos directamente de una visión femenina ya tiene un gran precedente. No forzosamente tiene que tener visiones como que ir en contra la moral o contra el sistema como para tomarle cierta importancia o este punto de revolución, sino que el simple hecho de que se plasmara el imaginario femenino desde la visión de una mujer ya es un antes y después completamente en las escritoras mexicanas y nuevolonesas también. Sí, como dice Carol, se puntualiza mucho dentro de este libro cómo tiene pequeñas biografías, ¿no? Se contextualiza a este personaje, y que aún así también se dice desde un inicio, se están viendo como que estas huellas que dejaron, porque en realidad no se tiene como que a grandes rasgos de que la biografía en Wikipedia, cosas así, ¿no? Son cosas que se van encontrando sueltas por ahí. Contextualizar la vida cotidiana de repente se nos suele hacer un poco difícil. Y pues Violetas del Norte lo recupera, ¿no? Y este libro, este pequeño libro, este ramillete, contribuye mucho a lo que es esta construcción de las mujeres, y como estuvimos mencionando ahorita, la sentimentalidad, las emociones, no solamente estas emociones vivas, así de que, no vivas, bonitas, ¿no? Ojalá y todos tuviésemos emociones bonitas siempre. También tienen cosas más de tristeza, se alcanzan a ver este tipo de cosas como, pues sí, vaya,
cosas no muy gratas siempre. Y mediante, bueno, yo considero, metiéndome en temas un poquito más técnicos, allá voy, creo que haciendo el análisis semiótico, haciendo un análisis semiótico tal vez se pueda comenzar a construir un poco lo que los sentimientos de toda la región del siglo, de como dijo Carol, a finales del siglo XIX. Bueno, Nuevo León estuvo pasando por muchas cosas medio raras, pero sí podría, como dije, contribuir, podemos actualizar, y tal vez si no semiótico, podemos irnos un poco hacia la hermenéutica. La hermenéutica tiende a darle mucho apoyo, o bueno, me he topado yo con muchos autores que toman a esta poética como que algo esencial, ¿no? Algo que leí hace poco es que, pues, un autor de por ahí, se me fue el nombre, ahorita se lo recuerdo, nos dice: las letras son finitas, pero hacia la interpretación llega a ser infinita, ¿no? Entonces, con estas herramientas podemos tal vez intentar construir lo que podría no pensar a cierto fondo, pero sí ayudar, pues, a lo que decía, incluso construir biografías ya más grandes, ¿no? Porque al hacer y al recopilar este tipo de cosas, ya les damos esa visibilización cada vez más grande de lo que era, ¿no? Porque, pues, obviamente no era cualquier persona. El escribir es algo un poco difícil, a veces se nos complica mucho escribir, y que estas personas tuvieran la oportunidad, aunque sea un poco, pues, oculta, ¿no? O que no haya sido como que tan directa, pues es un reto, es todo un logro, pues, para estas chicas de aquel siglo, ¿no? El haber poder escrito y el haber poder publicado, que es una cosa mucho más difícil. Bueno, ya pasando más al contenido para que tengan un poquito de ejemplo, nos vamos a ir, como les mencionaba, de extremo a extremo, desde un poema. Bueno, yo les voy a leer uno llamado La calumnia, y creo que es escrito por la fundadora de estos panfletos, que es Cecilia García. Ella fue la que fundó La Violeta y fue de las primeras periodistas novelonesas. Obviamente se enfrentó a un mundo donde, pues, como les decía, la única interpretación o imagen que tenía de la mujer era esta mujer inocente y muy idealizada por el ojo masculino. Entonces, déjenme leerles. Pobre mujer, vertiendo amargo llanto, pasas las horas de tu triste vida. Horrible es tu dolor y desencanto, y ya tu alma sufrir no puede tanto, la herida de esa sierpe maldecida. ¿Por qué llorar cuando tu frente bella brillar se mira la virtud amada? De esa virtud que mágica destella, dando un mestiz al que al hablar de ella no muere de vergüenza y se anonada. Deja que el vulgo con su saña impía maneje la calumnia con destreza. No temas de sus dardos la porfia, y espera que muy pronto vendrá el día que incline a tu paso la cabeza. Deja que lancen el veneno todo, que infames guarda en su alma impura. ¿Lo ves cubierto de asqueroso lodo? Ellos solo se burlan de ese modo, su horrible perdición y desventura. Creo que es bastante directo en diferentes frases, como en tu bella brillar se mira la virtud amada, una revalorización de esta, pues sí, intelectual femenina, o incluso cuando dice muy pronto vendrá el día que incline a tu paso la cabeza. Ella llega a tener textos más con esta connotación dentro del libro, captura varios poemas más o menos con estas características, no todos, claro, pero sí es algo resaltante debido a que ella fue la fundadora de la revista. Entonces ella halló algo más allá, una necesidad en las publicaciones novelonesas que tenía que ser cubierta. Bueno, y también viendo con este poema que nos acaba de leer Carol, escribió un nuevo poema, podemos rescatar estos recursos naturales que se tienden a usar en la poesía, que la verdad pues abre mucho la imaginación. Podemos también partir desde ahí, pues, para intentar como que explorar qué tipo de sentimentalidad, qué mentalidad, la educación que tenía, ¿no?
Y también pasando un poco hacia el físico del libro, vamos a hablar un poquito de él. La verdad yo lo considero muy conciso, muy bueno, la verdad. Antes, bueno, haciendo la pequeña revisión de bibliografía, me puse a buscar que, bueno, es cierto, dónde están pues nuestras escritoras regionales. Estudiar Nuevo León también, pues, más seguro. Y encontré un libro, también de escritoras, pero pues es un libro extenso, ¿no? Es un libro que muchas veces dices de que hay un libro de historia, hay otro libro de historia de otras ediciones. Y bueno, Violetas del Norte, la verdad, yo considero que está muy digerible, está muy fluido y que pues yo me agarraba a leerlo en el camión, ¿no? Así de que en alguna chance que podía yo decía, bueno, voy a leer hoy tantos poemas, voy a leer pues a tal escritora, una que me gustó mucho fue Lorelai, la verdad, muy buena. Y pues sí, o sea, no sé qué piensas tú, yo lo considero como que un libro muy fácil para acceder, para la persona que a veces pues no tenemos tiempo de explorar estos temas, de acercarnos un poco hacia el pasado, que pues sí que no tenemos tanto tiempo, podemos pues comenzar por aquí, ¿no? O sea, podemos leer estos poemas, podemos darnos una noción con las biografías que vienen y pues también pues observar cómo nos abren pues esta ventana hacia el pasado, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, para ir concluyendo, no sé qué piensas, cuáles son tus pensamientos finales acerca del libro, al final, ¿cuál fue tu expectativa y con qué te quedaste? ¿Sí se cumplió? Bueno, coincido mucho con mi compañera, yo también me puse a investigar más la parte histórica porque pues es nuestra área y sí hay alguno que otro artículo, pero volvemos a lo mismo. No es como que alguien esté muy aburrido en el camión y diga, no, ¿saben qué? Me voy a meter a académico y voy a buscar específicamente este tema. Más que nada porque cubre otros temas. Está bien, te habla sobre Violeta y sobre todo este contexto periodístico neolonés y todo lo de nacional, pero nunca te muestra qué escribieron, nunca te muestra este lado más biógrafo de las escritoras, porque este libro es lo que te hace, o sea, te acerca y los poemas pues te dan, es una como que puerta para saber más o menos el contexto donde se desarrollaron estas escritoras. Más que nada también, como ya se mencionaba más temprano, antes de poner los siguientes poemas de la siguiente escritora se pone una pequeña biografía de ella, donde residió, donde estudió, hay una parte donde a veces mencionan si se casó, si se fue a Ciudad de México, si a lo mejor emigró. Todo esto se ve reflejado dentro de sus poemas y la verdad por eso es un libro que disfrutamos mucho y que se recomienda al 100%. Pues, de hecho, justo en el prólogo, igual si uno tiene la curiosidad de investigar más allá, te da los datos suficientes para ver a lo mejor otras publicaciones, más escritoras, como dice mi compañera Irse, la bibliografía. De hecho, en una de esas también tiene una página que se sigue capturando información sobre la revista de La Violeta, y como la gente no tiene interés, o no es de que no tenga mucho interés, simplemente a veces a uno no le llega la información, no se puede llegar a esa búsqueda donde a lo mejor consigas una foto o consigas familiares sobre las escritoras. Entonces, este tipo de libros, aparte de que te facilita el poder consumir poesía importante para nuestro estado, también tiene ese papel muy importante que es el divulgar historias de mujeres que son muy importantes. Pues volvemos a lo mismo para todo el periodismo neolonés. Y también, bueno, hay que resaltar que Violeta no fue la única revista. Ahorita hablando, pues sí concluimos de que, bueno, es que hay más que salieron de aquí. Bueno, en México en general, revistas en donde salen muchas mujeres y que, bueno, nos ponemos a pensar cada cuánto alguien habla de una mujer que publicó en la historia. Nosotros, bueno, desde nuestro ámbito académico, pues no se llega a saber mucho, en realidad siempre nos centramos de que en Alfonso Reyes. y Alfonso Reyes, aquí en Nuevo León, ¿no? Alfonso Reyes. Pero en sí,
Sí, como dice Carol, contribuye mucho y pues está digerible, la verdad, pues sí, la recomendamos, está recomendada. Y ya concluyendo, bueno, también esta fue nuestra pequeña visión acerca de este pequeño ramillete como historiadoras, porque pues sí sirve mucho a la historia, pero también estamos seguras de que llegan a otros ámbitos, llegan, es interdisciplinario, vaya, se pueden llegar a un análisis, se pueden llegar a interpretaciones desde otro tipo de carreras, ¿no? Desde letras, tal vez desde educación, ¿no? Como dijo Carol, bueno, podemos también observar cómo pudo haber sido esta educación, el periodismo también funciona. Entonces, pues, concluyendo, esta revista da para mucho. A pesar de ser pequeña, llega para mucha interpretación si nos ponemos a reflexionar, si nos ponemos a pensar. Y como una visibilización acerca sobre la historia de las mujeres y sobre la mujer en general, y más que nada, pues, en este contexto regional que está un poco difícil a veces. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para Kasia o para Carol, es la oportunidad. Bueno, excelente presentación, muy buena fluidez y pues comentarios bastante precisos. Yo les quería preguntar, pues, cómo se estudia a las mujeres, ¿no? O sea, sabemos que la historia de las mujeres está como que bastante oculta y pues las estudiamos casi debajo de las piedras, ¿no? En cartas, en la poesía y demás. Quería preguntarles eso, o sea, ¿cómo se estudia a las mujeres, sobre todo cuando pues, no tenían permitido escribir? Y también creo que eso también es una oportunidad y nos pega a nosotros como historiadoras de que no hacemos la suficiente divulgación sobre este tipo de periódicos que se encuentran en la hemeroteca. Por ejemplo, cuando visitamos el archivo como historiadoras, a veces nos encontramos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, yo en Fundidora me encontré una sección de poesía de los empleados de ahí de la Fundidora y todos eran poemas en torno al acero y al paisaje industrial. Es una cosa muy guau, pero pues como historiadores siempre estamos como que buscando otro lado, ¿no? Entonces, no sé si ustedes también en sus visitas al archivo han encontrado algo que está bastante interesante, pero no lo pueden compartir porque, bueno, no es porque no quieran, sino porque como historiadores estamos como que enfocados en otra área, pues también como para compartirlo con el público. Exactamente. Yo le hice esa pregunta a una profe. ¿Cómo se hace historia de las mujeres? Porque justo, bueno, contando un poco la anécdota, estábamos viendo archivos de mujeres, ¿no? Y dijo de que ustedes cómo lo utilizarían, cómo investigarían a las mujeres. Y yo le dije, profe, es que no nos dan esa metodología. Obviamente, a lo mejor lleva un trato distinto, por lo mismo que, pues para empezar, muchos son teóricos y no teóricas. Yo batallé mucho, bueno, ahorita hablando contigo, yo batallé mucho porque dije, es que quiero una teórica, quiero una mujer que me dé teoría. Al final sí la encontré, pero se batalla mucho, sí, hay que rascarle. Y yo considero que más que nada es estar en contacto con estas mismas a través de libros, a través de videos y de todo esto, considerando yo mi metodología, ¿no? Porque como te digo, a mí me falta mucho para saber nuestra metodología acerca de la historia de las mujeres. Pero sí, bueno, el ejercicio que yo he estado haciendo es más que nada pues leerlas a ellas. Leerlas a ellas y utilizarlas, porque pues también valen mucho, la verdad. En la academia creo que nos tienden a hacer menos, a nosotras a hacer menos. A mí siempre me han tratado de, qué buena hipótesis la tuya, aunque haya hecho un trabajo ya medio, pues un poco más, ¿cómo se dice? O sea, amplio, ajá, pero aún me siguen tratando como lo primero, ¿no? Como una hipótesis. O sea, no me toman en serio, no nos toman en serio muchas veces. Y creo que el hacer pues esta unión de puras autoras, creo que podría ser un método para visibilizarlo, ¿no? Para manejarlo. Y en archivos, no he encontrado en archivos, pero sí en periódicos. Y ahí les va mi metrodado. La primera mujer que subió, bueno, la primera persona que subió al metro cuando se inauguró fue una mujer. Fue Lilia Flores de Arratia.
¿y quién habla de ella? O sea, ¿quién habla de ella? Y además, pues simplemente en algo de su vida cotidiana, ella dijo de que es que yo voy por mientras y me dijeron pasar el metro. Pero ¿quién analiza eso? O sea, ¿quién lo toma en cuenta? Siempre estamos hablando de que, Salinas de Gortari inauguró el metro, ¿no? Pero ¿y las ciudadanas? O sea, somos parte de la sociedad. Entonces yo creo que es algo que sería como que me encuentro en el archivo, en una biblioteca. Y pues para darte una pequeña respuesta, bueno, intento estar en contacto con autores en el libro, ¿verdad? No tengo su WhatsApp ni nada. Muchas gracias. Bueno, ya nada más como para medio complementar, igual si un maestro haciendo su tesis, nunca voy a olvidar que su asesora nos comentó que su asesora le dijo que dónde estaban las trabajadoras. No es de que no estuvieran ahí, simplemente es que el historiador, el investigador o cualquier persona de otra índole académica no las quiere ver. Si no las buscas, es que pues nunca las vas a encontrar. Realmente a veces una como historiadora busca a lo mejor abarcar esa parte educativa de las mujeres que no tienen el poder adquisitivo, pero ¿qué usas como fuente? Entonces ahí terminas teniendo ciertas limitaciones y es donde uno se cierra mucho a esto estadístico, archivístico, entonces ya no ves más allá. Y es algo que sí tenemos que cambiar mucho como historiadoras o historiadores más que nada. Creo que la literatura también es una buena fuente de información, también sabiéndola aplicar y pues volteando a ver otra vez a las violetas, ¿no? Pero sí, haciendo el énfasis en que a veces simplemente, como yo investigando toda esta parte educativa del porfiriato, solamente es de que, sí, los niños, pero los niños pobres no podían porque, no, pues así, como que muy por encimita. Y ya yéndote más y siendo más específica, es donde llegas a artículos un poquito más abandonados, a lo mejor conferencias de hace 15 años, donde ya acentúan un poquito más, pero no tienen la información suficiente porque pues no se le da tanta importancia o visibilidad a este tipo de estudios. ¿Alguien más que quiera preguntar? Andrés Pérez. Antes que nada, felicitarlas, muy jóvenes, muy talentosas, muy interesante el tema. Sin duda que estamos obligados a rascarle la historia, a seguir divulgando. Yo estoy fascinado con una novela que acabo de leer, de Loreley. Es el seudónimo de María Luisa Garza, nacida en Cadereyta, 1885. Estaba todavía fresca la revolución cuando saca Los Amores de Gaona, una historia que recomiendo ampliamente, del gran torero, triunfador mexicano. Los Amores de Gaona, y al final uno piensa que se va a referir a la novia, la amante, la esposa, y al final se refiere a la madrecita del gran torero. Es un gusto escuchar la charla de ustedes y repito, hay que seguir buscándole más sobre este tema tan hermoso. La portada del libro está bellísima, ¿eh? Invitación a leer, definitivo. Gracias. Yo quisiera preguntarles a ustedes como historiadoras, mujeres particularmente, que han vivido la primera parte de cómo se borran las mujeres y no se les voltea a ver la anécdota que contaste sobre la hipótesis, cuando ya tu preinvestigación ya estaba muy avanzada. Me parece algo similar a mí en el tema de educación, en donde me llamaban Miss en lugar de profesora, donde no se me daba el reconocimiento en el lugar. Hasta cierto punto también me he llamado la que cuida a los niños en lugar de educarlos. Siempre me han inculcado que yo tengo la obligación de cultivar las artes en mis alumnos. Eso es lo que me toca a mí y es lo que debo de hacer. Ustedes como historiadoras, ¿qué consideran que nosotros como ciudadanos, como profesionistas de humanidades, como historiadores, como maestros, como lingüistas, qué nos toca a nosotros en este Monterrey moderno para cultivar las artes entre nosotros mismos? Porque ustedes mencionaron que realmente nunca tuvieron esa oportunidad de ver poetas, mujeres, no poetisas, nunca había poetisas,
poetas mujeres no bolonesas, ahora tuvieron esta oportunidad que les llegó casi puestas, ustedes, que es poético si lo pensamos. Ahora ya tenemos esa puerta abierta. ¿Qué creen que podamos seguir haciendo después de esto? Bueno, creo que los humanistas crean su propio trabajo. Desde el principio, donde una persona se interesa en investigar a lo mejor de las escritoras de Nuevo León, ya crea un precedente. A lo mejor presenta una propuesta de qué puede impactar en la sociedad, qué puede atraer, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde solamente busca un beneficio de productividad. Si no tiene o no genera algo, pues ¿para qué, no? Como lo vemos últimamente con lo del arco de la independencia que está allá no me acuerdo qué avenida, que es solamente, como lo ven como un estorbo, no ven algo más allá. Es una visión muy positivista que la verdad, pues, algo innecesario. Pero entonces tampoco debemos culpar tanto al ciudadano, porque pues está esto de la sociedad del cansancio, ¿no? Uno ya no tiene ese tiempo donde solamente vas a trabajar y a descansar y luego vuelves a trabajar. Termina buscando una manera muy express y muy rápida de satisfacer esa necesidad, ese entretenimiento, esa relajación. Entonces, a lo que voy, al momento de que un humanista busca lo mejor, y estas escritoras pueden beneficiar en esto, ¿qué impacto tienen en la sociedad actual? Que es algo que se busca mucho en las investigaciones, que si no tiene un impacto o no tiene una relación con algo actual, entonces no nos sirve. Entonces, lamentablemente, al relacionarlo, buscas y le das como que la oportunidad a otros humanistas de que, bueno, ya tengo la investigación, esto ayuda de esta manera, entonces ¿qué más hacemos? Hay que buscar una relación con el ciudadano, algo más, relacionarlo con algo cotidiano. Bueno, yo pienso que es algo más así. Creo que ahí es donde nace toda esta de poner a lo mejor señalizaciones con lo que ha pasado en Fundidora, con los artefactos que se tienen. Antes no tenían una etiqueta de qué eran o qué hacían, de dónde venían, cómo se llamaban. Entonces al ciudadano no le importaba, solamente veía ahí fierro viejo ahí tirado, se sentaban, lo utilizaban y lo rompían. Entonces el profesor Alberto Casillas lo que hizo fue y puso etiquetas. La gente le da curiosidad porque ve un dibujo, ve una placota grande y negra, y como quiera pues uno va paseando, lo que puedes hacer es leer, y a lo mejor no se te va a quedar para toda la vida, pero es como, miren, es importante, sirvió para esto. Ya a la gente le sirve como una visualización, que no siempre las cosas fueron como lo tenemos en la actualidad. Entonces, saber que las mujeres no siempre vivimos como los privilegios que tenemos actualmente. ¿Cómo lo vamos a saber si la gente no se interesa en este tipo de casos de las escritoras? No era tan fácil como ahora ir a publicar cualquier cosa en cualquier red social, sino que ellas se esforzaron para tener una voz a través de sus palabras. Bueno, pues la verdad, algo que te puedo decir es que yo soy una persona de repente medio radical, entonces yo diría de que, bueno, vamos a reescribir todo. O sea, suena muy bonito, pero obviamente está muy difícil. Nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, pues ¿qué nos toca hacer más que participar, no? Para pues hacer algo por esto del arte. ¿A qué me refiero también? Bueno, yo lo dije así pseudo-sotea, de que vamos a reescribir la historia, pero pues aquí, justo en este contexto, como lo dijo Carol, no se da mucho espacio para el arte. Aquí lo que vemos, pues sí, es más a la funcionalidad, es más hacia lo que generas en cuanto a dinero, ¿no? Si no generas dinero, no nos importa. Lo que pues yo siempre me he planteado es pues formar parte de la sociedad y hacer ruido para que nos entren a la realidad. Es pues sí, promover todos estos círculos, estar en contacto con lo que nos genere, como que nos exprese, ¿no? Y de ahí pues mantener una unión, pues comenzar pues a actuar, ¿no? Vamos a hablar de lo que la gente no conoce, ¿no? Ajá, sí. Sí, yo me voy más hacia ese lado, pero como te digo, soy un poco radical, entonces sí me iría más por ese camino.
muy largo. Obviamente no nace de la noche a la mañana esto, pero sí sería como que, pues vaya, no soltarlo, o sea, seguir esforzándonos en eso. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo les quiero preguntar algo, ya sea a ustedes o al editor, Ander Urteaga. Ahorita que mencionaste a Alberto Casillas, sí lo conocemos, de hecho Andrés hizo también alguna investigación en torno a los orígenes de la lucha libre, que tiene mucho que ver con la fundidora, tanto porque hubo luchadores como un líder sindical muy importante que fue Chema López. Entonces Andrés ahí anduvo, y yo también nos ayudó mucho Alberto Casillas, y creo que también es digno de mencionar como antecedente a esta obra. No sé si Ander acudió a algunas referencias anteriores con esta temática. Ahorita recuerdo a Nora Lisset Castillo, que publicó un libro sobre poetas desde los orígenes, ¿verdad? Probablemente del siglo XVIII fueron las primeras, así como el trabajo de Arnulfo Vigil, que también ahorita no me acuerdo el título del libro, pero ellos dos fueron autores que les pareció importante rescatar estos nombres pues sobre todo ahorita que se está reivindicando a la mujer, ¿no? Como alguien de talento y de trascendencia, como en todos los ámbitos, ¿verdad? No nada más en la literatura en general. Y bueno, también recordamos a Arnulfo, que lamentablemente ya se nos adelantó hace como 2 años, pero una de las últimas obras tuvo que ver también con otro tema poco difundido, que es las poetas o las escritoras chicanas. Ese título se llamó Sor Juanas en inglés, que es un trabajo súper recomendable. Entonces, bueno, pues reconocer a esos digamos antecesores de esta obra, que al igual que Andrés, yo las felicito porque pues hace falta rescatar esa labor tan valiosa de estas mujeres, tomando en cuenta el contexto tan diferente, tan difícil, ¿no? Que ahorita no es que sea menos, pero pues ellas merecen un lugar especial por sembrar, yo pienso, esa semilla. Bueno. Oye, Nemo, a ver, estamos muy cerca de la fundidora, aquella fábrica emblemática. Ahí está Casillas, en la escuela Adolfo Prieto. Yo fui hace poco y quedé súper maravillado con unas cajas que tiene de cartón llenas de libros gruesos. Una revista maravillosa, extraordinaria, que se llama Previ, donde te decían que los hijos de los trabajadores de fundidora escribían, dibujaban, o sea, compartían el crecimiento industrial con el arte. Esto es poco conocido, había que revisar más, difundir más esas maravillosas revistas. Así es, porque siempre nos quedamos con la imagen de fundidora, ¿no? Que eran unos revoltosos y que el sindicato rojo y que no sé qué, pero yo también me sorprendo de la especial atención que tenía para el arte, para los hijos de los trabajadores, y esta revista queda ahí como testimonio irrefutable, ¿no? De que tanta falta hace ahorita. O sea, yo quiero saber qué empresa hace lo que hacía fundidora, ¿no? En dar clases, talleres de literatura, de artes. Creo que eso es algo que ya como sociedad ya cada vez es menos importante, lamentablemente. Y hay otra revista, creo que se llama Difundidor, algo así, ¿no? Se llama la otra revista cultural muy, muy importante de fundidora, y ojalá que pues más empresas rescaten eso, ¿no? Creo que no le podemos dejar todo el trabajo a Ander o a Edgar. O sea, también las empresas tienen una labor muy importante, ¿no? De cultivar el arte en general en las nuevas generaciones. Pues agradecemos bueno, nomás un poco también para cerrar a lo que refiere esta Nancy, ¿verdad? Una compañera que hizo su tesis acerca del voleibol pero femenino, entonces ahí también nos damos cuenta que en la fundidora, el voleibol femenino en fundidora había mujeres, ¿no? Entonces también pues ahí están estas pequeñas contribuciones de visibilización hacia la mujer dentro de muy contexto regional, dentro de las fábricas. O sea, también fueron pues personas activas dentro de, y pues ya no es solo la visibilización del obrero, también de la obrera,
o de la mujer que iba a hacer deporte, porque pues tampoco no es como que nos demos tanto el tiempo de decir de que voy a ir al gimnasio, de que voy a ir a practicar un deporte, porque por lo mismo nos mantienen muy ocupados, y hacer este tipo de cosas también pues cambia un poco la perspectiva de lo que teníamos, no solo de Fundidora, sino que también de Nuevo León en general, hablando de historia, ¿verdad? Bueno, pues les agradecemos mucho a Kasia y a Carol, muchas gracias. Asimismo a Ander Ortega, también el editor de Cataclismo. Aquí están las obras de algunas otras obras, aparte de Violetas del Norte, de Cataclismo, así como de Rabelais, editorial. Los que gusten adquirir la obra, aquí van a estar un momento. Y los invitamos también a que nos acompañen en el auditorio que está ubicado aquí en el sótano del espacio cultural, para que disfrutemos de la obra. Es un sketch más bien, se llama Encuentros Paranormales. Ya está aquí Alan Huerta y su cuadro de actores, para que nos hagan favor de acompañarnos. Es una obra muy agradable. Los invitamos a que nos acompañen aquí en el sótano. Y bueno, aquí está la obra también de las editoriales Cataclismo y Rabelais. Muchas gracias. Gracias. Como una foto, por favor. Este fotógrafo es fotógrafo profesional. A esta cámara, por favor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un segundo, por favor.